Bienvenidos amigos del canal, visitantes nuevos a un nuevo tutorial de UTix. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es aprender a utilizar Prezi Next, la última versión de Prezi que está codificada en HTML5, que es un lenguaje de programación. Nosotros nos vamos a enfocar en las características y en cómo crear una presentación, cómo registrarnos y todo lo que necesitamos para crear una presentación eficiente. Pero también me voy a tomar el tiempo para ir explicándole a medida que vayamos creando una presentación algunos tips que yo tengo en cuenta a la hora de crear mis presentaciones para utilizar en la gestión de los contenidos en el aula. Les recuerdo de suscribirse al canal, den like si lo creen conveniente, que después de una brevísima intro comenzaremos a navegar por el mundo de Prezi Next. Bueno, para comenzar a utilizar Prezi es necesario registrarse. Para ello tenemos que ingresar a prezi.com, esta página que tenemos aquí. Y una vez que ingresamos aquí, tenemos que ir a empezar. Botón azul. Vamos a elegir Basic o básico. La cuenta básica es la cuenta gratuita. Vamos a poner seguir. Y lo que tenemos que hacer acá es nombre, ¿sí? Un correo electrónico, no soy robot, seguir y listo. O con una cuenta de Facebook o con una cuenta de Google, ¿sí? Con cualquiera de las cuentas. Si tenemos una cuenta Edu, tenemos la posibilidad de recibir algunos beneficios más. Digo porque muchos de los visitantes del canal son educadores, son docentes y por ahí tienen alguna cuenta Edu. Así que regístrense con esa cuenta directamente acá, ponen su nombre y apellido, la cuenta Edu, la contraseña y eso automáticamente va a detectar en Prezi que son educadores. Nosotros nos vamos a registrar con una cuenta de Google. Bueno, Prezi es una herramienta colaborativa, ¿sí? Nosotros nos vamos a centrar en este tutorial en las presentaciones en Prezi. Ya vimos cómo registrarnos. Ahora vamos a ver cómo crear una presentación y las posibilidades que tenemos. En el botón más, lo que nos va a llevar es a diferentes diseños que nos ofrece Prezi para nuestras presentaciones. Si nos gusta alguno, podemos seleccionarlo. La idea de este tutorial es comenzar desde cero, para que podamos ver desde cero cómo ir creando los temas y los subtemas que nos ofrece Prezi. Acá tenemos categorías, si estamos buscando alguna en especial, categorías que podemos filtrar. Educación y color amarillo. Y entonces aquellos que contengan colores amarillos y que se traten de educación me los va a filtrar. Y entonces, perdón, acá. Educación, fíjense que estén seleccionados ambos, y me va a filtrar eso. Como les decía, a mí lo que me interesa es generar una desde cero, ¿sí? Vamos al botón más y vamos a seleccionar esta presentación, que es una presentación que está totalmente en blanco. Tiene, digamos, algunos detalles que vamos a ver a continuación. Tiene un título, un subtítulo, un pequeño título acá en el nodo. Si hacemos el botoncito que tenemos aquí, donde vamos a los siguientes elementos, donde vamos navegando nuestra presentación, tenemos también diferentes nodos, alguna imagen, digamos, para poner un texto. Si nos gusta, ponemos usar esta plantilla. Acá nos obliga sí o sí a poner un título de la plantilla. Y acá nos pregunta, ¿quién puede ver esta presentación? Le podemos poner la persona con la que le comparto o que sea pública. Seguir. Bueno, acá ya estamos en la vista de edición. Si yo hiciera presentar, esta sería mi presentación. Como verán, no hay nada de información. Vamos a navegarla, vamos a ir para atrás y vamos a la vista general. Donde dice vista general, la voy navegando mi presentación. Ahora vamos a ver toda esta interfaz y qué podemos hacer. Bueno, lo primero que vamos a hacer acá es empezar a editar el texto que tenemos en pantalla, donde dice el título de la presentación. Presentaciones en educación. Como subtítulo
¿Qué es una presentación en educación? La idea es que podamos ir desarrollando la idea de qué es una presentación y cómo trabajar con una presentación en educación. Bueno, lo segundo que vamos a hacer, ya aprendimos a editar texto. Simplemente nos vamos a posicionar sobre el texto y editarlo. Después vamos a ver cómo insertarlo. Pero ahora nos vamos a meter con el fondo, que es totalmente de color blanco, y la idea de este fondo es que tenga otro color, ¿sí? Que le podamos empezar a dar un poquito de color a nuestra presentación. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a estilo. Acá donde dice antecedentes, que normalmente debería decir fondo, en los tres puntitos que tenemos aquí, vamos a hacer clic. Y acá tenemos varias opciones. Esta opción, si yo selecciono esta imagen que tenemos aquí, esa es la imagen que se va a cargar de fondo. Puedo cargar una imagen de mi ordenador. Si yo pongo cargar, podría ir a buscar a mi carpeta alguna que esté más acorde a lo que a mí me interesa de mi presentación, que puede ser esta imagen que coloqué o puede ser otra. Tan fácil como ir a la carpeta y seleccionar, supongamos esta imagen. Podríamos seleccionar mi texto y cambiarle el color. Me parece que blanco resalta más con el fondo que tenemos. Podríamos hacer lo mismo como para mantener un poco de coherencia. Acuérdense que tengo que hacer doble clic o directamente hacer clic y arrastrarme con el mouse y seleccionar todo el texto. Selecciono el color y le pongo el color que yo quiero. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo le cambiamos el color a este nodo que tenemos acá, que está en color gris. Simplemente lo selecciono al nodo, voy acá al color y directamente elijo algún color que puede ser parecido a estos tonos. Este color. Le podemos modificar la opacidad. Fíjense que cuando nosotros le alteramos la opacidad, vamos a verlo, se comienza a ver el color más que está debajo, el fondo. Normalmente si nosotros tuviésemos una imagen en el fondo, supongamos que una imagen más contrastante como esta, por ejemplo, fíjense cómo se nota el tema de lo transparente. Acá quiero hacer un pequeño comentario. Nosotros utilizamos nuestras presentaciones en educación para presentar contenidos, normalmente para contar una historia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con los tamaños de las letras que utilizamos en nuestras presentaciones, porque a veces hay personas que tienen problemas para ver y están en el fondo. Entonces es muy importante el tamaño de la letra. Y otra cosa que se me ocurre en función de estas transparencias, que es que no se entremezcle, que no distraiga el verdadero contenido de la presentación con fondos que tengan movimiento, o por ejemplo el tema de la opacidad acá. Si yo trabajara porque considero que este fondo es significativo para mí, lo que haría acá en este caso es tratar de que no haya transparencia, de que se note bien el texto del nodo, porque a mí en definitiva lo que más me interesa en mi presentación es el contenido. Cuando nosotros cambiamos el fondo, fíjense que también esto altera también al resto de la presentación. Volvemos a la vista general de la presentación y ahora sí vamos a empezar a incluir más contenido. Si yo hago doble clic, fíjense que me guía hacia adentro de ese nodo. Vuelvo otra vez para atrás. Tengo que seleccionar, volver a seleccionar y ahí me quedó seleccionado el texto. Yo acá le voy a poner un nombre específico a esta parte. Ese nombre específico es concepto. Si yo estiro, puedo agrandar mi texto y si no lo puedo minimizar. Como todo, puedo cambiar el color de la fuente y también puedo poner un fondo, ¿sí? Podríamos hacer algo parecido a esto. Ese color mucho no me gusta. Voy a seguir sosteniendo, digamos, el color blanco. Ahora lo que vamos a hacer es, si hacemos doble clic o directamente vamos al navegador, donde tenemos la ruta acá a la izquierda, si yo hago clic acá, me introduzco. Voy para atrás, dos maneras. Esa es la primera. La segunda, doble clic sobre el nodo. Acá es importante que veamos algo. Diseño. La pestaña que tenemos acá al costado. Si yo abro diseño, fíjense, y pongo este diseño. Fíjense cómo cambia. O este diseño, o este diseño, o este diseño. Todos los diseños que tengamos. El diseño que nosotros teníamos era este, el de recién.
Si nos gusta, lo podemos modificar. Digo, esta parte es bastante interesante. Vamos a cerrar la pestaña de diseño y nos vamos a manejar igual. Bueno, acá lo que vamos a aprender ahora es a insertar texto. Vamos acá y lo que voy a insertar es un texto. Fíjense, tan simple como eso, insertar texto. Acá me inserto un texto. Y en este texto, como nosotros estamos armando de una presentación, lo que vamos a hacer es una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Qué es una presentación en educación? Acuérdense que así como acá podemos estirar para agrandar el texto, acá podemos estirar para que el texto entre en toda la pantalla. Lo que podemos hacer acá es achicar un poquito. En este diseño vamos a cambiarle un fondo, vamos a poner un fondo que nos guste, podemos hacer uno más personalizado, un color supongamos parecido a esto, que tiene que ver un poco con el tono. Podemos dejarlo ahí y también podemos cambiarle la fuente, en vez de negra, un color que se resalte un poquito más, y podemos ponerlo en negrita porque es una pregunta y queremos que se resalte. No importa que esté fuera de esto, esto es un diseño, podemos jugar con esas formas. Y ahora lo que vamos a insertar es otro texto que me diga qué es una presentación en educación. Fíjense este detalle de las líneas que aparecen mientras yo voy desplazando mi texto, lo va alineando. Acá, por ejemplo, a ver si lo pongo ahí, a ver, ahí. Ahí fíjense que lo está alineando según el texto que yo tengo arriba, según la pregunta. Podría ponerlo ahí o no. Si no, también lo puedo alinear sobre un extremo. Ahí estaría alineado el texto donde inicia el cuadro que tenemos arriba con la pregunta. Bueno, lo vamos a dejar ahí y lo que vamos a poner es el concepto de ¿qué es una presentación en educación? Bueno, podríamos decir que una presentación en educación es una sucesión de diapositivas que suponen una forma de organizar los contenidos para ser mostrados en el aula. Así que eso es lo que nosotros vamos a poner en nuestra presentación. Y voy a poner ese concepto. Podemos acá agrandarlo un poquito. Si es un concepto a mí y no le voy a poner un fondo, me gustaría que quedara por ahí más alineado. Y acá también podemos elegir al justificar el texto, como para que quede un poquito más prolijo dentro, digamos, de este diseño que seleccionamos. Podemos también acá, tengo la sensación de que el color blanco puede ser un color más contrastante con este fondo. Ahora, es cierto que una presentación de educación es esto que decimos, ¿no? Una sucesión de diapositivas, lo que nosotros estamos haciendo acá, donde nosotros organizamos los contenidos. Es importante para mí que en cada diapositiva, que es justamente el espacio donde nosotros vamos a organizar algún contenido, que no sea saturante, que no tenga demasiada cantidad de texto. Digo, nosotros tenemos que tratar de trabajar con la cantidad de texto justa o con palabras que nos permitan articular nuestro discurso. Una presentación es un soporte, una ayuda a memoria para que nosotros podamos sostener un hilo en una presentación. Una cosa muy importante que yo suelo hacer es marcar palabras que sean claves. Organizar contenidos, yo la marcaría con un color diferente. Y a golpe de vista, yo lo que voy haciendo es ver esas palabritas y me van a ayudar a sostener un hilo para poder no olvidarme cosas que me interesan, que queden claros en mi presentación. Esto es muy importante, son las animaciones. El control de flujo con el que van apareciendo los contenidos. A mí me interesa que en una presentación poder tener el control sobre esa presentación. Entonces ese control de flujo está bueno que nosotros lo determinemos. ¿Cómo hacemos esto de las animaciones? Bueno, fíjense que en insertar nosotros tenemos muchas cosas. Podemos insertar también animaciones. Cuando yo selecciono, vamos a suponer esto, esta caja donde tengo texto, yo voy a poner insertar animaciones. Y acá al costadito me van a aparecer una serie de posibilidades. La primera de las posibilidades, voy a hacer clic en el botón más, es desaparecer, fundirse, digo, aparecer y desaparecer. Si yo hago clic acá, fíjense, ese sería el efecto. Y fíjense también que dice 1. Lo primero que va a hacer cuando esta diapositiva se ejecute es que aparezca este texto. Lo segundo que quiero es que aparezca este texto. Entonces lo voy a seleccionar y voy a agregar la misma animación, pero en un segundo orden.
Y lo tercero que voy a hacer va a ser zoom sobre este concepto. Entonces, acá voy otra vez a más y digo zoom a. Y esto es lo que va a suceder. Ahora vamos a ejecutar para ver cómo funciona esto. Cómo quedó configurada nuestra diapositiva. Voy a cerrar y voy a presentar. Cuando yo haga clic con la flechita derecha, tengo mi control. Entonces planteo mi pregunta mientras estoy haciendo una presentación en mi clase. La planteo como para hacer un feedback con el equipo. La pregunta en una clase, en una presentación de contenidos, es clave. Entonces está bueno ir articulando preguntas con el grupo y viendo qué surge de la pregunta e ir construyendo entre todos ese concepto a ver qué tanto se parece a lo que nosotros vamos a mostrar finalmente. Cuando vuelva a hacer clic sobre el botón derecho me va a aparecer este concepto y cuando haga nuevamente clic me va a aparecer el zoom y se va a acercar un poquito más. Fíjense que es una presentación que tiene un buen contraste, que tiene algunas palabras que son claves y que tengo el control de flujo configurado de acuerdo a cómo me interesa a mí que vayan apareciendo los diferentes sucesos en mi presentación. Tener el control es clave. El primer paso que nosotros tenemos que dar al momento de crear una presentación es seleccionar qué contenidos. Y cuando hablo de qué contenidos, tengo que tener en claro qué propósito tiene la presentación. Si la presentación tiene el propósito de contar una historia, tal vez pueda mezclar imágenes, sucesos y texto. Si la presentación quiere mostrar ejercicios o cómo se van solucionando ejercicios, o sea, una presentación de tipo explicativa que va desde ejemplos más simples hacia ejemplos más complejos, entremezclando imágenes con resoluciones de ejercicios y algunos conceptos, o ambos, ¿no? Una parte descriptiva, teórica y una parte explicativa. Tenemos que ver cuál es el propósito, qué me interesa a mí que finalmente, una vez que yo expuse los contenidos, quede claro en el aula. Acá sería un nodo principal y 3 nodos que se van a ejecutar en este orden. Primero este, segundo este y tercero. O sea, de arriba hacia abajo. Entonces, lo primero que haría acá es seleccionar este nodo y modificar ese color gris que viene por defecto con algún otro color. Podría ser rojo. Podríamos cambiarle un poco la opacidad como para que quede un color no tan fuerte, no tan contrastante. Y acá vamos a poner, una vez que seleccionamos este color, seleccionamos el texto y vamos a poner la palabra seleccionar. Esto sería el primer paso para crear una presentación en educación, ¿no? ¿Qué contenidos? Y todo lo que mencionaba anteriormente. Y acá, cuando yo haga clic, me voy acá adentro y puedo poner en este texto principal y como es un texto que yo considero importante, darle otro tamaño distinto también. Y este que sería un texto secundario, ubicarlo aproximadamente acá, como que pertenece ahí. ¿Qué propósitos tiene la presentación? Lo que hablábamos anteriormente, explicativos, descriptivos o de ambos. ¿Sí? ¿Y qué profundidad de los contenidos voy a mostrar? Vamos, todas estas cosas las tengo que tener claras antes de hacer esta presentación. Voy a seleccionar igualmente los contenidos. Fíjense algo, si yo aprieto la tecla Control acá y selecciono ambos, ¿no? Mientras, repito de vuelta, voy a hacer un clic afuera. Selecciono uno de los elementos, aprieto la tecla Control, selecciono, hago clic y me quedan ambos seleccionados. Entonces ahí lo que me permite es modificar el color de ambos para no tener que estar haciendo uno por uno. Después hago clic afuera y bueno, obviamente cada uno es independiente. Y ahora lo que vamos a hacer en esta presentación, cuando yo estoy haciendo una presentación de cómo hacer una presentación, estaría bueno que podamos
acá agregar animaciones. Entonces podríamos dejar esta, no está mal que aparezca esta palabra seleccionar, a qué me refiero cuando hablo de seleccionar. Hago clic ahí, eso lo puedo dejar sin animar. Después lo que puedo hacer aquí es, en esta pregunta, ¿qué contenidos utilizaremos? Que podríamos poner 2 puntos acá, ahí queda mejor. ¿Qué contenidos utilizaremos? Lo que vamos a hacer acá es insertar una animación. Y acá vamos a poner que primero aparezca, después que aparezca este. Perdón, tengo que seleccionar. Ahí está. Ahora selecciono acá. Otra vez. Y vuelvo a seleccionar acá. Y fíjense que es importante ¿no? El orden. 1, 2, 3, 4. Si me llegué a equivocar por una de esas cuestiones, lo que puedo hacer es ir modificando y arrastrándolo, supongamos. En este caso, a mí me interesa que esa modificación no esté. Primero, después lo probamos esto, a ver cómo funciona. Fíjense que en la palabra seleccionar no está animada, por lo tanto cuando se inicie la diapositiva va a aparecer. Y acá sí empiezo yo a tener el control a partir de mi discurso, ¿no? Punto 1, lo que tiene que ver con el punto 1, punto 2. ¿Sí? Tengo control sobre el flujo de la información de mi presentación. Bien, lo primero es seleccionar. Lo segundo, organizar los contenidos. Seleccionar primer paso. Segundo paso, organizar los contenidos. En orden de importancia, primero tengo que tener contenidos para después saber cómo los voy a organizar. ¿Qué significa? ¿Cómo voy a distribuir todos esos contenidos en mis diapositivas? ¿Y qué va a ser una pregunta? ¿Qué voy a subrayar? ¿Qué voy a poner en negrita? ¿Qué subtítulos voy a utilizar? Porque esto que dice acá, seleccionar contenidos, como voy a poner acá, organizar contenidos, es una decisión de cómo se va a llamar este nodo para que se entienda que cuando voy a ingresar ahí me voy a encontrar con un determinado tipo de información o con una X información. Voy a seleccionar, lo voy a centrar un poquito, fíjense cuando aparecen las líneas, ahí quedó perfectamente centrado. Lo que voy a hacer acá es otra vez volver a seleccionar el nodo y cambiar el color. Le vamos a poner un color verde, le vamos a dar un poco de opacidad, vamos a apagar un poquito y ahí quedó bien, ¿no? Seguimos trabajando más o menos en una misma línea de colores. ¿Qué significa organizar contenidos? Vamos a poner acá, mientras armamos la presentación, organizar es la palabra clave que me interesa que esté bien grande. Organizar sería cómo vamos a mostrar la información. Si ustedes me preguntan, yo creo que lo ideal en este caso es insertar, lo puedo insertar todos estos puntos juntos. Lo ideal sería insertar primero este, después este, después este, después este, después este y después este. Pero acá no es más de lo que veníamos hablando, ¿no? Utilizar títulos, subtítulos, seleccionar qué vamos a poner en esos títulos y subtítulos, utilizar viñetas para organizarlo, utilizar viñetas sería o numeraciones como lo estoy utilizando acá, utilizar el control de flujo, esto de tener control sobre lo que va apareciendo, los fondos, tener cuidado con que los fondos sean adecuados, que se puedan ver bien. Acá tengo que tener cuidado también con el tamaño de las fuentes, que es muy importante. Recuerden que una presentación muchas veces se abre desde un celular, ahora se utilizan mucho los dispositivos móviles. Entonces es importante que tenga una buena fuente. En negrita, ¿qué voy a subrayar? ¿Qué palabras me resultan que sean importantes a la hora de articular un discurso? Bueno, todo lo que venimos hablando anteriormente, ¿no? Vuelvo otra vez para atrás. El tema del control de flujo es importante, lo vamos a hacer. Vamos a seleccionar, vamos a poner fundirse.
Lo mismo vamos a hacer acá. Después va a aparecer otra palabra. Eso tiene que ver más que nada con la traducción de Chrome. Acá le voy a seleccionar y le voy a cambiar este color de letra. Después eso ustedes lo van manejando. Pero como para seguir una línea de colores, el blanco no estaría mal. Bien, volvemos otra vez para atrás. Primera presentación, pregunta y concepto. Segunda, ¿qué debo hacer? ¿Con qué contenidos voy a trabajar? ¿Cómo los voy a organizar? Y por último, algo que es muy importante. Debemos tener un esquema. Seleccionar de acuerdo a los contenidos, de acuerdo a cómo los queremos organizar, vamos a elegir un esquema. Yo podría decir que tenemos varios tipos de esquema, depende un poco de qué contenidos y cómo los vamos a organizar. La ventaja que tiene Prezi, que hablábamos al principio, es que Prezi nos da la posibilidad de tener una vista previa de la organización de nuestros contenidos. Entonces ahí nosotros podemos visualizar si lo que estamos mostrando son un nodo principal y nodos secundarios, con lo cual tendría un formato muy parecido a lo que sería un mapa mental. O también vamos a contar una historia que va desde hasta y podría ser algo más lineal, algo más parecido, digamos, a PowerPoint. Esas serían probablemente las dos formas de organizar los contenidos y después entremezclar esas dos maneras, porque puede ser que nosotros en una misma presentación tengamos varios nodos principales y de esos nodos principales que se desprendan diferentes temas. Por eso es muy importante la selección de contenidos en este sentido. Nosotros acá estamos trabajando solamente con un tema, que es una presentación de educación, y entonces, ¿y cuáles serían los pasos? Probablemente este sería el nodo principal porque habla del concepto, y después, una vez que ya tenemos el concepto, empezamos a trabajar de manera específica sobre las determinadas características y las formas de organizar esos contenidos. Vamos al tercer nodo y lo que vamos a poner acá es tipos de presentación. Vamos a cambiar también el color del nodo. Y vamos a darle también un poco de opacidad. Vamos al fondo y lo que vamos a poner acá, los tipos son, como es un texto principal, lo vamos a poner más grande. Mapa mental sería 1. Y vamos a insertar otro texto. Es importante también esto, que no lo vimos. Si yo hago control C y control V, puedo copiar uno que tenga exactamente el mismo tamaño y después simplemente modificar el texto. Estos serían los dos más importantes. Con respecto, digamos, al primero, puedo tener, vamos a hacer un control V de vuelta, que tenga un nodo, vamos a poner así, único, principal, o varios nodos principales. ¿Sí? Podría ser algo parecido a esto, ¿no? Tipo mapa mental, vamos a ver unos ejemplos, y mientras vemos unos ejemplos vamos a insertar subtemas. Si yo voy a insertar y pongo subtemas, se agrega un nuevo tópico, un nuevo tema, un nuevo nodo. Y fíjense que se agrega también, obviamente, en nuestra ruta. Voy a agregar de dos tipos, como tengo mapa mental y línea de tiempo, voy a agregar de dos tipos como para mostrar algunas imágenes con ejemplos. Y lo que podemos hacer acá es también modificar, repasar, ¿no? La modificación del diseño. Lo podemos modificar a algo parecido a esto. Y fíjense que automáticamente nos cambia el tamaño de la fuente. Entonces lo que podemos hacer acá es trabajar un poco diferente, ¿no? Vamos a agrandar nuestras fuentes, porque acuérdense que nuestra presentación se va a ver de esta forma. Agrandamos nuestras fuentes acá
y resolvemos este tema del tamaño. Podemos correr, vamos a salir un poquito si no nos da el tamaño. Ahí quedaría alineada. Después, desde ya que lo que voy a tener que hacer acá es animar estos contenidos, que lo vamos a hacer rápidamente. Cuando ingresemos a mapa mental haciendo doble clic, lo que vamos a poner acá es dos imágenes. La primera de las imágenes, vamos a insertar texto. Y el primer ejemplo que les voy a mostrar de un tipo de presentación de mapa mental es con varios nodos. Varios nodos principales. Sería uno de los esquemas de tipo mapa mental. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo de eso. Después podemos modificar, como ya vimos, el tipo de letra. Y vamos a aprender a insertar imágenes. Voy a insertar imagen. Voy a cargar imagen. Y vamos a cargar un ejemplo de eso. Lo que vamos a hacer acá es hacer zoom sobre estos elementos. Con lo cual, acuérdense que tenemos que insertar animación, vamos al más, vamos a hacer zoom sobre esa imagen. Ok. Lo primero que quiero que haga es que aparezca este título. Por lo tanto, lo que voy a hacer es fundirse. Pero fundirse no va a ser lo primero que va a aparecer, sino que voy a modificar el orden. ¿Sí? Primero va a aparecer el título, luego la imagen. Vamos a insertar, para insertar la animación acá, de fundirse. Y entonces vamos a tener, primero aparece varios nodos, después aparece la imagen y después aparece el zoom. Bien, fíjense que acá yo trabajé con una idea. La idea es diferentes colores, diferentes temas, un nodo principal y varios nodos que tienen una importancia diferente. Que esto, el tamaño puede estar vinculado o no, los colores o no. En esta parte trabajé sobre la historia de este tema de tecnología educativa. En esta parte sobre el concepto de tecnología educativa. Y en esta parte sobre las teorías del aprendizaje vinculadas a la tecnología educativa. Entonces, en estas partes hablamos de tecnología educativa, hablamos de su historia, del concepto y de las teorías del aprendizaje. Acá hay varios nodos que son principales a un mismo tema. Y fíjense que ambos son, en este caso históricos y en este caso conceptuales. Y en este caso también conceptuales. Podemos trabajar de esta manera. Esta sería una de las formas. El segundo ejemplo de tipo de mapa mental es con un nodo principal. Entonces vamos a insertar un texto. Lo vamos a alinear. Fíjense que cuando empezamos a agrandarlo, llega un momento, vamos mirando que sea ahí. Fíjense cómo me marca que es el mismo tamaño que la otra caja de texto, un nodo principal. Vamos a acomodarlo. Acá vamos a ver otro truco más de PreciNext. Recuerden que primero aparecía el texto, luego aparecía la imagen, luego hacíamos zoom sobre la imagen. Ahora lo que tenemos es que alejarnos de la imagen. Fíjense que en zoom está zoom a, que sería al elemento, alejarse, que es lo que vamos a hacer acá, y después agregar un área de zoom. Vamos a ver primero este. Lo otro que vamos a hacer acá es seleccionar este texto
y lo que vamos a hacer es fundirlo, o sea, que aparezca y desaparezca. Y vamos a insertar una imagen de un ejemplo de una presentación con un nodo principal. Insertar imagen, cargar imagen. Y lo que vamos acá es a determinar un área de zoom. Vamos a hacer zoom sobre esta imagen, pero vamos a determinar un área. Entonces vamos a seleccionar la imagen, vamos a insertar, vamos a animaciones, vamos al más y vamos a agregar un área. Tenemos que esperar todo esto y fíjense que me aparece este recuadro. Entonces yo este recuadro lo que voy a hacer es ponerlo así y acá vamos a agregar un área de eso. Ahí y ahí y ahí. Zoom A, un área determinada. Entonces acá lo que voy a hacer es también que aparezca y desaparezca. Fundirse. Y fundirse va a ser lo primero que va a tener que hacer. Así que primero aparece la imagen, luego hace zoom y luego se aleja. Fíjense la cantidad en poquitos elementos de cosas que hice, ¿no? Voy y vengo todo el tiempo. Esta parte es muy importante. Vamos a presentar. Este es, llamaría yo, el control de flujo. Y a medida que voy mostrando, voy generando control. Me acerco, muestro lo que tengo que mostrar, me alejo, vuelvo a mostrar, muestro la imagen que aparezca, voy a hacer una hacia el área de zoom que yo determiné y acá me voy a detener un cachitito para explicarles esto. Este sería el nodo principal. Esta es una presentación que habla sobre el modelo TPACK. Entonces todo el tiempo voy de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá y de acá hacia acá. Ambas imágenes tienen que ver con presentaciones de mi materia de tecnología educativa, entonces les estoy mostrando ejemplos propios de cómo yo organizo mis presentaciones, como para que lo vean. Por supuesto que todo se puede mejorar, pero la idea acá es mostrarle que puedo trabajar con un nodo principal porque estoy trabajando con un tema que es central, o puedo trabajar con un tema central y varios nodos alrededor de ese tema. Eso sería lo que yo llamo varios o un solo nodo. Volviendo otra vez hacia atrás, vamos a el otro tipo de presentación que se llama lineal, ¿sí? O de línea de tiempo, que sería este nodo que tenemos acá, que es ya algo que no tiene un nodo principal, sino que va desarrollando una serie de acontecimientos concatenados como una línea de tiempo, pero utilizando una presentación. Eso se puede plantear en varios esquemas. Yo les voy a mostrar un ejemplo de eso. Vamos a agregar mi texto y vamos a agregar una imagen. Fíjense que también acá yo puedo ir eliminando. Vamos a insertar imagen. Cargar imagen. Si analizamos esto, ahora vamos a ver control, línea de tiempo, nuestra historia, una imagen de esto, y acá una línea de tiempo es un conjunto de nodos donde van de un acontecimiento hacia otro a lo largo del tiempo y que no tienen un nodo principal. Entonces ese sería un tipo de esquema. De hecho, les voy a mostrar algo más que tiene que ver con líneas de tiempo. Es que Prezi mismo, si voy a insertar bloques de la historia y vamos a cronogramas, voy a agarrar y voy a tirar este cronograma acá y fíjense que lo que hace es agregarme una diapositiva más. Ahora vamos a ver qué es esto. Por supuesto que tranquilamente esto también se le puede modificar el color, la opacidad, seleccionar y modificar el texto, pero lo que quiero que veamos es internamente qué es esto. Fíjense cómo haciendo clic
me muestra como una especie de línea de tiempo. Ya me viene prediseñada. Bueno, vamos a... Fíjense que hay información que me queda fuera, porque esto tiene que ver con lo que vimos anteriormente, que tiene que ver con el diseño de la diapositiva. Vamos a ir a este tipo de diseño y vamos a ver qué tipo de diseño sería el más adecuado en este caso. Podría ser este. Este es el que estábamos usando. Este podría ser, este no me sirve tampoco. Podría ser este, el diseño. Bien, y fíjense otra cosa. Si yo ejecutase para esta presentación, ya por defecto me viene esta línea de tiempo y me va haciendo zoom. Si yo voy, como ustedes ya saben, a insertar animaciones, ya por defecto me vienen todos estos zoom, que yo tengo que ver si realmente son adecuados. En una de esas también me interesa hacer zoom primero sobre esta imagen o sobre este nodo que tengo acá. Me interesa insertar una animación y obviamente, como todo, lo puedo editar, ¿no? Zoom acá, y este zoom me va a quedar en cuarto orden. Como es el primero dentro de la línea de tiempo, lo que yo puedo hacer es modificarlo y ponerlo acá. Entonces, cuando yo vuelva a presentar mi información, lo que va a hacer es zoom sobre esa, viene acá, vuelve acá, etcétera, ¿no? Bueno, esto es un esquema de línea de tiempo. Acá no hay un nodo principal. Lo vimos en este ejemplo, con el ejemplo de la presentación anterior. Bueno, este mismo dibujo nosotros podríamos plantearlo desde cero cuando creamos una presentación. Vamos a hacer dos acciones más. La primera es insertar un video. Si yo voy a insertar video, tengo la posibilidad de agregar desde mi biblioteca. Si yo tuviese en mi biblioteca subido algún video, voy para atrás. Puedo subir un video que tenga en mi compu o puedo agregar un enlace de YouTube, que es lo que yo voy a hacer. Bien, eso lo voy a dejar por ahí. Pero antes de insertar el video, lo que voy a hacer es crear un subtema. Vamos a insertar un subtema en esta que es mi primer diapositiva principal. Fíjense si ingresó el tema acá. Como voy a ingresar un subtema, vamos a hacer, hay que cambiarle el tamaño si consideramos que es necesario. Vamos a cambiarle el color. Y lo que vamos a cambiarle también es el texto. Y le vamos a poner video. Ok. Vamos adentro. Y ahora sí, vamos a insertar. Vamos a video. Ya pegamos nuestro enlace. Ponemos insertar. Y acá nos queda nuestro video insertado. También tenemos la posibilidad de insertar, lo podemos a cambiarle, si queremos le podemos poner un texto, una intro o lo que sea acerca de lo que queremos mostrar. También podemos insertar PowerPoint, nos va a pedir que lo subamos. También podemos insertar PDF, nos va a pedir también que lo subamos. Podemos insertar audios, gráficos, ¿sí? Esto de insertar es un montón de cosas, incluso formas como esta. Si quisiéramos insertar alguna forma, ¿sí? La vamos a sacar. Y también podemos insertar flechas que tenemos aquí, ¿sí? A mí me interesa insertar una flecha, después puedo jugar con estos nodos, ¿sí? Y darle forma a las flechas, las líneas o lo que me interesa o necesite, ¿sí? Como yo les mostraba en los otros esquemas, donde podíamos, las flechas servían visualmente para dibujar ese esquema de tipo mapa mental que nosotros queríamos mostrar. Por último, y esto sí es también una característica súper importante, es compartir nuestro trabajo. Nosotros vamos a poder compartir un enlace, vamos a poder presentar. Y acá hay varias formas, ¿no? Cuando nosotros podemos compartir un enlace, ¿qué significa? Que el enlace, ¿sí? Vamos a tener que crearlo. Crear un enlace, ingrese el nombre de la compañía, supongamos UTIX. Y voy a crear un vínculo con esto. Acá me va a generar este vínculo, lo que es copiarlo y compartir mi presentación, ¿sí? Yo copio este enlace, se los paso a mis alumnos y ellos van a poder acceder. Eso por un lado. Después lo que podemos hacer es agregar colaboradores.
Y fíjense que, supongamos que acá yo quisiera añadir un colaborador. Lo único que tengo que hacer es ingresar el correo electrónico. ¿Sí? Supongamos bueno, el que sea, ¿no? Yo voy a agregar a mi amigo. Que sé que no se va a enojar. Y lo puedo poner para que pueda presentar, para que pueda editar, comentar. ¿Sí? Si yo voy a agregar un colaborador, lo puedo poner como para que él pueda editar. Bueno, una vez que lo agrego, ahí puedo modificar que si puede editar o no. Le ponemos hecho. Y ya tenemos un colaborador y podemos agregar varios. Es importante que el correo electrónico que yo seleccione ya esté registrado en Prezi o se registre con ese mismo correo electrónico para crear una cuenta y Prezi pueda determinar que ese correo electrónico es un usuario de Prezi. Si no es usuario de Prezi, no va a poder agregarse. Bueno, hemos llegado al final de este tutorial. Espero que les sea muy útil. Les recuerdo de suscribirse al canal. Den like, dejen saludos, comentarios que trataremos nosotros a la brevedad. Si hay alguna duda, lo dejan en la casilla de los comentarios de contestarla lo antes que podamos. Saludos cordiales y hasta la próxima.